Okay, now take a trip inside my mind like you was off to Venice. It's me and B.I.G. LMBO cooking like chemists. Take 'em back to way back when like Dennis the Menace. Causing mayhem on the come up like a younger. Bueno chicos, esta es una de las nuevas historias que se subirán al canal. La otra historia será subida cuando tenga una imagen lista, y sobre Naruto la reencarnación del Hyuugi, a más tardar pasado mañana será subida, y básicamente eso sería todo, así que sin más relleno los dejo con el capítulo. Capítulo 1. Humanidad. Débiles. Fuerte. Amoroso. Aversión. Tipo. Cruel. Leal. Desleal. Pueden ser todo esto y mucho más y, sin embargo, frente a una gran adversidad, cuando se enfrentan a obstáculos insuperables, han logrado vencer a todos y triunfar una y otra vez. Ya sea la fuerza a través de los números o la solidaridad, siempre han demostrado su valía. Siempre comprobado su valor y existencia. Cuanto mayor es la dificultad, más grande es la gloria de superarla por completo. Las pilots hábiles obtienen su reputación de las tormentas y tempestades. Guerreros experimentados cosechan fama de victorias imposibles. Pero ningún guerrero o piloto, ni siquiera las mejores mentes que el mundo podía ofrecer, pudieron haber predicho el ascenso de los titanes. Nadie podría haber previsto los muros que la humanidad construiría a su alrededor para mantener a distancia a estos terribles titanes y la terrible complacencia que garantizaría 100 años de paz, destrozados por su subsiguiente retorno después de tantos años. Nadie podría haber sabido lo que venía. Nadie podría haber sabido que el enemigo tenía una debilidad, uno que podría ser explotado, aunque con gran riesgo. Tampoco nadie hubiera profetizado la venida de alguien que podría ser capaz de borrar a todos los tipos de titán de la faz de la tierra. Mikasa Ackerman corrió, tan duro y tan rápido como sus piernas la llevarían, con el pecho agitado y tratando de recuperar el aliento. Sollozos que rasgaban su garganta, lágrimas que recorrían sus ojos en carne viva y rojos. Su largo cabello negro no dejaba de aparecer en sus ojos cuando corría, pero no se detenía a atarlo por temor a ser descubierto. A su alrededor, el distrito de Shigansina, una ciudad del muro exterior, María, estaba sumida en el caos. Porque esa pared había sido violada. Todos estaban siendo sacrificados, comidos, devorados. Y ellos, como humanos, como personas, no podían evitarlo. Simplemente hubo demasiados. A su alrededor, la ciudad ardía. A ella no le importaba la muerte de su madre adoptiva, la madre de Eren, estaba demasiado fresca en su mente, borrando todo lo demás. Devorado por ese titán, su cuerpo mordido por la mitad, tragó de un solo trago. Ella había intentado mantenerlo unido. Ella realmente lo hizo. Pero ella había estado tan asustada. Tan asustado. Y entonces ella había corrido. Corre, hasta que ella y Eren de alguna manera se separaron de los demás en el caos, de todos los demás que pudieron haberlo protegido. Eran solo 9. No había manera de que pudieran luchar contra ninguno de estos monstruos. Simplemente no había forma. Auge. Con el corazón latiendo, Mikasa se atrevió a arriesgarse a mirar por encima del hombro, con los ojos muy abiertos. A la distancia se alzaba un titán, que se alzaba sobre un edificio cercano, con los ojos entrecerrados y la boca abierta de par en par. A su lado, Eren se quedó sin aliento, reflejando su pensamiento. ¿Los había visto? Tenía. Lentamente, luego con una frecuencia cada vez mayor, comenzó a golpear tras ellos. La tierra temblaba con cada paso. Aún así, Mikasa corrió y Eren junto a ella, sabiendo que no podrían escapar de este monstruo y sin embargo sabían que debían hacerlo. Vivir. Las palabras de Eren de hace mucho tiempo hicieron eco en su mente, diciéndole que corriera, exigiéndole que corriera, para que escapara. Luego tropezó y cayó, su pie se enganchó en un adoquín, enviándola deslizándose hacia Eren, enviándolos a ambos. El impacto debe haberlo noqueado, debe haber golpeado su cabeza, porque su hermano adoptivo no se movió después de eso. Pero Mikasa no tuvo tiempo para tales pensamientos porque el titán estaba casi sobre ellos ahora, sus pisadas cada vez más cerca con cada paso, sus dedos gigantes extendidos ampliamente. El tiempo mismo pareció desacelerarse. En un movimiento que pareció durar varios minutos en
lugar de un solo segundo, un borrón negro y anaranjado descendió sobre la parte trasera. Desprotegida del titán y trepó por su piel. Un hombre. Cuchillos gemelos, kunai. Brillaban en sus manos, su propósito era obvio, sus bordes mortales cantando una canción de la muerte mientras su dueño aparentemente corría por la ladera resbaladiza que era la espalda del titán antes de saltar sobre su hombro. Reconociendo los repentinos pesos en su espalda, el gigante comenzó a girar, pero ya era demasiado tarde. El hombre invirtió su agarre en las dagas y golpeó. Cuchillos gemelos se hundieron en carne flexible, 1, 2, 3 veces. El atacante derribó sin una precisión brutal, atravesando el único punto vulnerable de la bestia en una serie de cruzadas brutales que dejaron al titán tambaleándose, aferrándose a las heridas abiertas, la única área que había olvidado proteger. Cuello. Mirando hacia atrás, todo parecía moverse lentamente. En realidad, el hombre había atacado 7 veces en menos de un segundo, más rápido de lo que el ojo humano podía comprender. Y sin embargo, Mikasa, con la adrenalina surgiendo a través de sus jóvenes venas, lo había visto todo. Ella lo vio patear el hombro del titán y lanzarse. Engranaje de movimiento. Pero, eso, fue absurdo. Había derrotado al titán con solo un par de cuchillos. Imposible. Ridículo, incluso. No había forma de que él pudiera tener, La mente de Mikasa se quedó en blanco cuando el cadáver del titán se tambaleó, balanceándose hacia atrás y adelante sobre sus talones, como si no pudiera decidir que comenzaba a caer. Sus mandíbulas aún colgaban abiertas, como si estuviera decidida a devorarla en sus últimos segundos de vida. Sabía que debía huir, que debería huir de este lugar antes de ser devorada y encontrarse con Eren, pero su mente estaba inexplicablemente llena de miedo mientras miraba los ojos llenos de odio de su aspirante a asesino. Justo en ese momento, vio de nuevo esa extraña mancha en sus periferias bajar. Sus rodillas se rasgaron contra el suelo cuando su cuerpo rodó y cayó sobre los adoquines, enviando un ardiente dolor a través de sus piernas. Dolor. Eso significaba que estaba viva, entonces. Que ella no había sido comido. Su mente recién ahora estaba alcanzando lo que había visto, su cerebro procesando la muerte imposible de la bestia de 15 metros. Poco a poco se dio cuenta de los brazos que la rodeaban, un cuerpo que la protegía del daño. Él la soltó entonces, y ella se revolvió hacia atrás, su mente se sacudió. ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo estaba ella todavía viva? ¿Por qué estaba cubierta de sangre? ¿Dónde estaba? Fácil allí, muchacha. Una voz áspera calmó sus pensamientos. Has tenido una desagradable caída. Lentamente, cautelosamente, Mikasa estiró su cuello hacia arriba, girando su cabeza en dirección a su salvador. Él era joven. Mikasa estaba seguro de eso. No podría haber tenido más de 17 años, tal vez 18 como máximo. Rizados rizos rubios le protegían la cara con bigotes, ocultando brillantes ojos de zafiro. Y una sonrisa excesivamente amable en las profundidades de su flequillo. Y sin embargo, sus ojos parecían viejos de alguna manera. Jaleb. Hueco, incluso. Un viejo capa de viaje colgaba sobre sus hombros, debajo de la cual se podían ver los restos en ruinas de un viejo mono negro y naranja, flotando en la brisa convocado por su llegada en el patio. Él estaba cubierto de sangre de titán. Se escapó de su esternón y hombros como una fina pluma y afortunadamente no había ninguno en su rostro, pero aún así, él debe haber visto finalmente el miedo en sus ojos, porque comenzó a limpiarse a sí mismo con su manto. Solo entonces notó a Eren, colgado del hombro. Finalmente, cuando su rescate pareció estar seguro de que ya no había sangre en su persona, él se arrodilló y se enfrentó a ella, dejando de lado a su hermano. Cuando se volvió, la luz del sol poniente destelló de la placa de metal que envolvía su cabeza. Era un itiate, usado por muchos de su especie. Pero Mikasa no lo sabía. Aún no. Entonces, en cambio, contuvo la respiración y se preparó para lo peor. Imagínese su sorpresa cuando asintió, verificó su pulso y suspiró. Él estará bien. Fueron las primeras palabras que escuchó de su boca. Luego él volvió su atención hacia ella.
¿Estás bien?, preguntó. Temblando, Mikasa logró asentir. No hay necesidad de actuar duro, observó con una pequeña sonrisa. ¿Cuál es tu nombre? Mikasa. Mikasa. La sonrisa del hombre creció otra pulgada. Ese es un buen nombre. El mío es Naruto. Muy bien. Su mirada cambió a la forma dormida de Eren. Y esto es Eren, su hermano. No fue una pregunta. Ay. Mikasa podía sentir una calma helada que se cernía sobre sí misma, su miedo reemplazado por una fría certeza. Mataste a ese titán. Allá atrás, ¿no? Titán, su rostro se arrugó. Entonces, ¿así es como se llaman? Aventuró una mirada al cadáver aún humeante. Había un montón de ellos por ahí, así que es por eso que tienes todas estas paredes, para mantener estas cosas fuera, indicó. El perímetro de piedra que aún estaba en pie que rodeaba la ciudad, una pared que los había protegido durante muchos años. Por todo lo bueno que les había hecho gracias al titán colosal. Todos morían por esa bestia brutal y sus maquinaciones sin sentido, porque había dejado entrar a esos otros titanes. Entonces sus palabras apuñalaron la mente de Mikasa, penetrando su fría furia. Allí afuera, ella parpadeó, curiosa, a pesar de su ira. Él no era más allá de la pared, ¿verdad? ¿Viniste del exterior? Bueno. Ciertamente no vivo aquí. Naruto arrojó una mano hacia la destrucción que los rodeaba. Un cuchillo cayó de su manga y cayó al suelo a sus pies con un clan de acero. Era uno de los mismos cuchillos que había usado para matar al titán antes. Mikasa lo agarró casi por instinto. ¿Has dejado esto? Ella se ofreció, entregándosela a él. ¿O eso? La rubia se rió de eso. Era un sonido suave y divertido. A ella le gustaba. Puedes quedártelo. Tengo muchos de ellos. Y en esa nota, sin detenerse siquiera a mirar por encima del hombro, arrojó un kunai hacia atrás. El kunai simplemente se materializó en su mano, arrojado arrojado antes de que Mikasa reconociera el arma. Antes de que pudiera pensar en preguntarle qué estaba haciendo, Naruto hizo algo con sus dedos y de repente hubo más de ellos. Mucho, mucho más. Estaba a punto de decir que había desperdiciado sus armas cuando un enorme titán apareció a la vista, tropezando directamente con su línea de fuego. Se tambaleó cuando el kunai lo golpeó en la parte posterior de la cabeza, parpadeó, giró sus fauces abiertas Katsu. Susurró Naruto mientras se agachaba sobre Eren y Mikasa, cerrando un puño con su mano derecha. Bakram. Mikasa sintió, en lugar de ver la explosión real. Todo se sacudió a su alrededor, amenazando con tirarla de sus pies, si no fuera por Naruto. El cuerpo del rubio era el único escudo contra el fuego y las llamas que se alzaban para tragarlas enteras, dejando el infierno ondulándose inofensivamente a su alrededor. Cuando el humo finalmente se aclaró, se cubrieron de hollín y cieno, pero aún estaban vivos y en su mayor parte, ilesos. Al menos, estaban el inconsciente Eren y Mikasa. Naruto, sin embargo. Ah, Kami, estos van a dejar una marca, Mikasa. Apenas reprimió un grito cuando vio el estado arruinado de la espalda del rubio. Fragmentos de piedra afilada acuñados entre la carne y el hueso. Su rostro se dibujó en una mueca apretada cuando se levantó. Con un gruñido, se inclinó y comenzó a sacar los picos mortales de su espalda uno por uno, aparentemente indiferente a sus propias heridas abiertas. ¡Ay, ay, ay! Naruto estaba siseando cuando sacó la última lanza de piedra de su espina dorsal. Eso es lo que obtengo por usar tantas etiquetas explosivas. Cuando Mikasa trató de ver mejor sus heridas, perdió el aliento. En lugar de lo que ella había pensado que eran las heridas abiertas, ahora solo había un corte mínimo y, a medida que miraba, esos también comenzaron a sanar como si nunca hubieran estado. La única prueba de que alguna vez habían existido eran los agujeros en su capa y ella esperaba que también desaparecieran. Esto fue todo tan surreal. Deja de mirar boquiabierto. Naruto cerró la boca. Es grosero. Actúas como si nunca antes hubieras visto un Jinchuriki. Mikasa no. Ni siquiera sabía lo que era un Jinchuriki. Otra explosión de disparos de artillería encendió la plaza de la ciudad antes de que pudiera hablar, arrojándoles humo. Naruto frunció el ceño.
Vamos a sacarte a ti y a tu hermano de aquí, Misaka-chan. Él decidió. Odiaría que te comieran después de pasar por todo esto. Sin dejar de caminar, Naruto se inclinó y la tomó a ella y a Eren en sus brazos, apretándolos contra su pecho. Agárrate. Fuerte ahora. Ese cofre, junto con la totalidad de su cuerpo, se vio abruptamente envuelto en un extraño resplandor dorado, que iba de la cabeza a los pies. Su salvador. Gruñó una advertencia, y luego el mundo se apartó de los tres. De hecho, el paisaje en sí parecía difuminarse a su alrededor. Mikasa tardó unos segundos en darse cuenta de que sus ojos no le estaban jugando una mala pasada. Naruto simplemente corría a una increíble velocidad. Rápido. Este fue el único pensamiento de Mikasa antes de que el aire fuera absorbido por los pulmones, dejándola sin aliento. Volvió a ella en poco tiempo, solo para ser quitada una vez más ante la visión revelada ante sus jóvenes ojos. Porque Naruto estaba corriendo, saltando catapaudling hacia adelante. No parecía posible que un ser humano pudiera moverse tan rápido, sin embargo, aquí estaba él, saltando sobre edificios. Como si no fueran más que piedras en su camino. Barrieron más allá de cientos de titanes. En el lapso de algunos segundos, difuminándolos antes de que los gigantes pudieran siquiera pensar en alcanzar y arrancar a su presa de los tejados. En algunos casos, Naruto simplemente atravesó a los enemigos, su capa dorada servía como una barrera impenetrable. Un escudo todopoderoso que arrojaba a los imponentes titanes a un lado cada vez que uno de ellos se atrevía a mostrarles el camino. Otras veces, su capa manchaba los brazos y el apéndice que usó para saltar sobre las criaturas crueles, terminando con sus vidas en un abrir y cerrar de ojos. Por el rabillo del ojo, no pudo ver qué pasaba con Naruto, bloqueándole la visión, pero estaba bastante segura de que hizo otro gesto extraño con sus manos, cruzando ambos dedos ante él incluso mientras los sostenía con los brazos. Mientras miraba a Mikasa Ackerman, dio testimonio de otro milagro más. Fuera del aire. Apareciendo de la nada, eran docenas de Naruto, 24 en número. Pero ¿cómo fue posible? Simplemente, había hecho más de sí mismo. Si Naruto notó su confusión, no dijo nada. En su lugar, ladró órdenes a sus clones, no podía haber otra palabra para ellos, emitiendo comandos en un abrir y cerrar de ojos. Algunos los envió para ayudar en las evacuaciones, otros fueron enviados a exterminar a los titanes. Los restantes 7 se reunieron a su alrededor en una falange protectora, sus cuerpos dorados un escudo contra lo que se atrevió a venir en su camino. Avanzaron más despacio ahora, la agilidad del Shinobi era solo un recuerdo comparado con su ritmo actual. Mikasa continuó mirando, incapaz de dar voz a la repentina oleada de emoción que surgía en su pecho. ¿Por qué este extraño los estaba salvando? ¿Qué esperaba obtener de su seguridad? ¿Y por qué su cara se sentía tan caliente? Afortunadamente, Eren eligió ese momento para moverse, forzando la idea de romperse. Ahora, Naruto patinó hasta detenerse, el impulso repentino de los que casi sacudió a los dos niños de sus brazos. ¿Estás despierto, Gaki? Eren murmuró algo incómodo, a lo que Naruto frunció el ceño. ¿Llegar de nuevo? ¿Tonoarawa Keupiet? La respuesta de Naruto fue golpearlo en la cabeza con la palma abierta. Oí, Gozo. Habla correctamente para que pueda oírte. No fue un golpe duro de ninguna manera, pero fue más que suficiente para devolver a su hermano al mundo de la vigilia. Eren se liberó del agarre de Naruto y se dejó caer en la calle, agarrándose el verdurón sobre su cabeza. Sí. La situación no hubiera sido tan grave, a Mikasa podría haberle resultado gracioso. Por así decirlo, ella siguió viendo el conflicto desarrollarse por el alcance de Naruto. Simplemente no se le había ocurrido pedirle que bajara todavía, eso fue todo. No tiene nada que ver con querer ser retenido. Y tal. Él gritó, fulminando con sus puñales con sangre al rubio. ¿Para qué era eso? Para ponerte un poco de sentido. Naruto estaba apenas oculto. ¿Puedes caminar? Bien. Sin más detalles, comenzó a guiar a su hermano por delante de ellos. De esta manera, los hizo pasar bajo la puerta. Ignorando las miradas confundidas de los militares, mientras el portcullis se acercaba cada vez más al cierre.
Una mirada errante causó que los clones se desaceleraran y luego se detuvieran por completo. Para incredulidad de Mikasa, los doppelgangers se movieron para estar hombro a hombro con los hombres y las mujeres, la última línea de defensa contra los titanes que se aproximan. Mikasa murmuró su agradecimiento cuando finalmente la bajó al suelo y la condujo hacia adelante después de Eren. Estaban casi allí, pasando junto a los guardias, casi a salvo. Buenas noches, caballeros. Naruto inclinó cortésmente la cabeza cuando entró al arco. Es un buen día para morir, ¿no? ¿Quién eres tú? Uno de ellos lo desafió, buscando su espada. ¿Aliado o enemigo? Yo. El rubio inclinó su cabeza a un lado. HRM, supongo que podrías llamarme amigo. Hizo como si quisiera pasar de largo, descuidando las miradas hostiles fijas en su espalda. Abruptamente, hizo una pausa. ¿Por qué no estás ahí afuera? Le preguntó a uno de los guardias. Dije, ¿por qué no estás ahí afuera? Naruto continuó. No es tu trabajo proteger a esta gente. Los hombres retrocedieron de su mirada. Ve porque es más seguro aquí. Alguien murmuró. Fue como presionar un interruptor. Como una trampa de hierro, la mirada de Naruto se clavó en la del hombre, sofocando toda la calidez en el aire. La intensidad de su mirada, el hielo repentino en su expresión, fue suficiente para silenciar toda la habitación. Nada se movió. Nada en absoluto. Y luego habló, con voz negra como el tono. Ojos fríos como el invierno más frío. Dile eso, gruñó, a los niños que mueren en estas paredes. Sin decir una palabra, continuó, guiándolos fuera de la oscuridad del arco hacia la luz. A pesar de sus mejores esfuerzos por mantener la calma, Mikasa comenzó a mirar. Ella podía ver los barcos. Incluso pudo ver a Armin en uno de ellos. Pero estaban demasiado lejos, y a este ritmo, bien entonces. Naruto gruñó, levantándola por el cuello y al aire, una mirada errante confirmada que él había hecho lo mismo con Eren. 1 por el dinero, 2 por el espectáculo, 3 por prepararse. Mikasa palideció. Naruto, él no podría estar planeando, y aquí vamos. Él era 2 más. Gritó Naruto, y antes de que Mikasa pudiera pensar en protestar, la arrojó a ella y a Eren. Difícil. Tuvieron justo el tiempo justo para ver el río borroso debajo de ellos. Antes de chocar contra las duras e inflexibles cubiertas del bote que aterrizaban en una maraña de brazos y extremidades. Un grito de sorpresa salió de su hermano. No había estado esperando esto. Tampoco ella. Armin estaba repentinamente a su lado, rápidamente, para ayudarlos a levantarse mientras Mikasa luchaba por orientarse. Lo hiciste. Él exclamó. Sí, respondió Eren malhumorado. Mikasa simpatizó. Ahora que el caos estaba detrás de ellos, ella realmente tuvo tiempo de pensar en ello, la muerte de su madre. Ahora la presionó como un peso, una pesada carga, áspera y cruel, que amenaza con aniquilar todo pensamiento. Todos excepto uno. Naruto. Aquí. Clamando para ponerse de pie, examinó las muchas caras apretujadas en el bote, medio esperando ver a Naruto entre ellos. Pero el rostro con bigotes del rubio no se veía por ningún lado. De hecho, su voz sonó increíblemente distante justo ahora. Eren también estaba buscando a la rubia. Pero por razones diferentes a las de Mikasa. ¿Dónde demonios estaba ese bastardo? ¿Cómo se atreve a arrojarlos así y desaparecer? Le debía una patada en la espinilla. Naruto. Mikasa llamó una vez, esperando que apareciera en cualquier momento. Pero él no lo hizo. ¿No es ese él? Armin señaló. Mikasa quería preguntarle a su amiga cómo conocía a Naruto. Pero ese tren de pensamiento se destruyó segundos después. Imagina su sorpresa cuando finalmente vio a Naruto en la distancia, de pie en la orilla. Se quedó parado allí, alto y orgulloso, negándose a dar la espalda pero, al mismo tiempo, sin moverse para distanciarse del creciente caos detrás de él. Espera un minuto. ¿No subía a los botes? Si no se apuraba, se quedaría atrás. Lo siento, aquí es donde nos separamos. Él les devolvió el saludo con una sonrisa amable. Ha sido divertido. Él estiró la cabeza y miró hacia otro lado. Sin embargo, esa amable sonrisa y esos andrajosos trapos no hicieron
Nada para distraerla de lo que vino después. La pared estalló, como si lo hubiera esperado, y un enorme titán entró corriendo. A diferencia de los otros Brethren, su cuerpo estaba cubierto con una armadura de la cabeza a los pies. Y se acercaba, golpeando. En una nube creciente de escombros de vapor, no mostraba signos de detenerse, no podía, no se detenía, y Naruto estaba en su camino. Mikasa se maravilló de él. Mientras él adoptaba una postura vigorizante, separando sus piernas, pies sandalizados, excavando en el concreto. Y luego sucedió. Ella sintió un cambio en el aire. Si ella hubiera estado más cerca, podría haber visto sus ojos estrecharse en las hendiduras doradas y los párpados anaranjados que definían su técnica favorita. Zenin Mode. Sin pausa ni preámbulo, levantó una mano, con la palma erguida. No había nada significativo en él. Gesto, ni exudado masivo de poder. Simplemente extendió su brazo derecho, lo sostuvo allí. Y el titán blindado se detuvo en seco. Frío. Naruto no se movió ni una pulgada, aunque la calle estalló bajo sus pies y los cubrió en escombros. Aunque la monstruosidad masiva se tensaba y resoplaba, su cuerpo permanecía firme y demasiado quieto. Un pilar inmutable que se negó a moverse o inclinarse a la voluntad de su oponente. Oí, su voz se elevó sobre el caos, cada vez más fuerte con cada segundo que pasaba. Matando a personas inocentes, matando niños pequeños. ¿Qué demonios, ustedes chicos? El rubio levantó su mirada e incluso desde allí, Mikasa se dio cuenta de que algo andaba mal. Piensa que estás haciendo. Con un tirón colosal, su salvador agarró al titán y lo empujó, lanzándolo al hombro como si no pesara más que un niño. El vistoso lanzamiento de judo cumplió su propósito. El repentino contraataque de Naruto envió al titán blindado al suelo, lejos de lo que una vez había sido la puerta. Los sobrevivientes gritaron a la vista, alejándose del enfrentamiento incluso mientras el titán luchaba por ponerse en pie. Naruto estaba allí, elevándose en el aire para saludarlo. Un solo golpe envió a su adversario a retroceder hacia la puerta en una lluvia de piedras. ¿Cómo había hecho eso?, se preguntó Mikasa. Había hecho algo que ningún hombre debería ser capaz de hacer, una hazaña imposible para un simple mortal. Había golpeado a un titán con sus manos desnudas. Ahora. Al sonido del grito de Naruto, la cabeza de Mikasa se movió hacia adelante y hacia atrás como una marioneta cortada de sus hilos. Naruto. Josh, murmuró él. Rubio, preparándose para lo peor mientras su oponente se sacaba de entre los escombros. Hagámoslo, Kurama. La luz dorada lo engulló como antes, pero esta vez no se detuvo. Allí. Se disparó hacia arriba y hacia afuera desde él como un faro, cubriendo el sol poniente en 7 tonos diferentes de carmesí y azafrán. Mikasa miró impotente, asombrada. Cuando el resplandor cegador se apoderó de la forma del rubio y lo sacudió, deformando su cuerpo en algo masivo. Algo monstruoso. Zafiro se puso rojo escarlata. Los colmillos crecieron donde una vez hubo dientes, extendiendo su rostro en la boca de una bestia. El cabello se transformó en pelo dorado y rápidamente creció cubriéndole la piel, dejándolo caer a 4 patas. 9 colas de pura energía nauseabunda brotaron de su espalda y desollaron la tierra en cintas, barras excavaron profundamente en el suelo y arrancaron grandes gotas de tierra, arrojando trozos de ella al aire. Mientras tanto, Naruto estaba creciendo, cambiando, hasta que se alzó sobre ellos, tanto como el propio titán blindado. Mikasa lo miró boquiabierta. Esta bestia que una vez había sido un hombre. ¿Era esto realmente Naruto? ¿Cómo se había convertido en una bestia? ¿Cómo había pasado de ser un simple hombre a algo tan monstruoso? El zorro, porque no podía ser otra cosa, abrió sus poderosas fauces y rugió. Un grito ensordecedor que sacudió el cielo y la tierra. Sin que nadie le superase, el titán blindado respondió al grito del zorro con otro propio. Un ensordecedor arrodillarse debajo de él provocando que todos apretaran las orejas en un vano intento por detener el sonido. No afectada por la explosión, la bestia en la que se había convertido Naruto se levantó, poniéndose de cuclillas para evaluar a su adversario armado. Fila tras hilera de dientes afilados como cuchillas se esparcen en una sonrisa misteriosa. Hola, Cena.
gruñó. Hubo un momento de severo silencio mientras se miraban el uno al otro. Y luego el zorro se abalanzó. En un momento permaneció inmóvil sobre los suelos de la tierra. Al siguiente, estalló hacia arriba con una poderosa embestida de sus cuartos traseros, elevándose para atacar al titán arriba y dentro el agujero a través del cual había emergido por primera vez. La tierra gimió bajo su impacto, haciendo que los guardias se dispersasen, sin saber a quién atacar. Ambas monstruos se levantaron en un instante, y fue entonces cuando Mikasa se dio cuenta de lo mucho que estaba en desventaja la forma Biju de Naruto. Aunque era claramente mucho más ágil que su adversario más grande, carecía de las placas blindadas y de la resistencia que marcaba a su oponente. Pareció darse cuenta de esto incluso cuando ella pensó en ello y se lanzó de nuevo hacia adelante, enjambrando a su oponente antes de que pudiera romper en otra carga de sacudidas de huesos. Todo sucedió tan rápido. En un momento estaban rodando por el suelo, arañándose y mordiéndose el uno al otro. Al siguiente, los colmillos del zorro finalmente encontraron una compra en el brazo derecho del titán, mordiendo con la fuerza suficiente para esquivar a través de la armadura y el músculo hasta el hueso debajo. Luego se acabó. Mikasa reconoció el pop enfermo de dislocación y luego el brazo del monstruo simplemente desapareció, alejándose de ellos en una lluvia de sangre. El titán le escupió algo ininteligible, con los ojos muy abiertos por la ira, y quizás un toque de miedo. Se rodearon el uno con el otro, titán y zorro, con los colmillos al descubierto, ninguno de los dos dispuesto a dar el siguiente paso. Al final, el Jinchuriki lo hizo. Naruto/Kurama caminó hacia adelante, golpeando al dragón como un tren de carga. Hubo un poderoso empujón cuando la columna vertebral blindada del titán se estrelló contra el muro del oeste, dejándolo aturdido, pero no fuera de la lucha de ninguna manera. Aún podría recuperarse y continuar. Naruto no le dio esos medios. Incluso cuando su adversario armado luchaba por enderezarse, su forma de zorro ya estaba allí, asomándose sobre su cabeza como un kami feroz e implacable que viene a causar un juicio justo. A pesar de su propio miedo, su oponente infló su cofre y rugió. Graar, el titán. Nunca terminó ese rugido. Las mandíbulas de energía pura y coalescente se cerraron alrededor del cuello de la bestia y procedieron a sacudirla como una muñeca de trapo. La armadura sobre su cuello comenzó a hervir y a agrietarse, astillándose debajo de esos dientes del tamaño de un hombre. Parecía reconocer su propia perdición inminente que el titán hizo, porque el brazo que le quedaba golpeó en el momento Kitsune una vez más. Los nudillos se clavaron en el hocico desprotegido del zorro hasta que, finalmente, Naruto se vio obligado a soltarlo, por miedo a que se rompiera la nariz. Al oír un grito, pareció retirarse, momentáneamente intimidado por la fuerza de su oponente. El titán acorazado eligió su momento para avanzar, y la bestia en la que Naruto se había convertido soltó un rugido de desafío, presentando al gigante una terrible vista de la creciente marea de fuego negro en la parte posterior de su garganta. Para su crédito, el titán intentó retroceder de la explosión. Realmente lo hizo. Naruto simplemente no estaba teniendo nada de eso. 9 colas se enroscaban alrededor de los brazos y piernas restantes de la bestia, tirando de ella hacia adelante, sosteniéndola rápidamente. 4 patas se cerraron alrededor de su torso, y la Bijudama se hinchó aún más en la garganta del rubio. Increíblemente, miró a Mikasa en ese momento antes de desatar el infierno sobre él y él mismo. Podía ver a los otros titanes agolpándose en él y alrededor de él, aferrándose a su cuerpo, a su forma, pero a pesar de eso el Kitsune se mantenía firme. A pesar de eso, a pesar de que los titanes se rasgaban la piel y devoraban su carne, el Kitsune sonrió. Una voz tiró de sus pensamientos, susurró en su mente. Nos vemos, Mikasa-chan. Y luego se fue al fuego. Su última visión de él fue la de la explosión. Consumía tanto Kitsune como titán por igual, la onda de choque que sacudió al bote incluso al doblar la curva y dejó atrás lo que una vez había sido su hogar. Eren lo vio irse con lágrimas en los ojos, todavía perdido en el recuerdo de su querida madre fallecida. Malditos esos titanes. Él los odiaba. Odio de ellos.
¿Por qué tenían que arruinar todo de esa manera, devorar a todos por puro placer? Él los conseguiría. Un día, los mataría a todos. Lo juro, los aniquilaré a todos. Los pensamientos de su hermana se centraban en un tema diferente, ya que su hogar se alejaba más y más de la vista. Un toque de dolor tiró de su corazón. Naruto estaba muerto. Tenía que ser. No había forma de que algo titánico o de otro tipo pudiese haber sobrevivido a una explosión de tales proporciones. Incluso ahora podía ver las llamas que se agitaban en la distancia. Naruto se había ido. E incluso si no lo era, estaba atrapado en una ciudad rodeada de titanes. No había forma de que él, incluso con todas sus habilidades formidables, pudiera sobrevivir. Sí, probablemente estaba muerto. Como su madre, al igual que, silenciosa y abandonada, apoyó la cabeza sobre la cubierta, indiferente al suelo de madera. A pesar de su dolor, el sueño llegó rápidamente, ensorcizándola en el dulce fango de sus sueños. Ella soñaba con tiempos más felices, de un tiempo anterior a los titanes, cuando pensaba que el mundo era un lugar amable y gentil. Y entonces Mikasa Ackerman durmió y sonó tranquilamente preguntándose sobre el destino de su salvador, sin saber que pronto lo volvería a ver. Fin del capítulo. Bueno chicos, espero que les haya gustado el capítulo.